Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más desde mi oficina. En esta tarde quiero hablarles acerca de una mujer realmente extraordinaria y que muchos ya hemos escuchado su nombre en algún momento. Cuando pensamos en mujeres que han sido poderosas en la predicación y en establecer avivamiento, la que viene primero a mente es el nombre de Catherine Kuhlman. Y creo no exagerar si digo que ninguna mujer ha conmovido una generación como lo hizo ella. Nació en el año 1907 de padres inmigrantes alemanes, quienes tuvieron, además de Catherine, otros tres hijos. A los 14 años recibió al Señor cuando el evangelista Hamel vino a la iglesia metodista a la que ella asistía. Y unos años después viajó junto con su hermana Mirta en una gira de reuniones evangelísticas, ya que su hermana Mirta estaba casada con un predicador, un evangelista. Y allí es donde ella inició su ministerio, comenzó a dar vueltas con ellos, a viajar de un lado a otro. Y de vez en cuando ella tenía la oportunidad de dar su testimonio o de compartir la palabra. Pero inició su ministerio como evangelista por sí misma, predicando en diferentes reuniones hasta que conoció a Waltrip, quien también era otro evangelista. Y unieron sus esfuerzos y con el tiempo se casaron a pesar de las advertencias de sus amigos y colegas del ministerio que le aconsejaban en contra de ese ministerio, de ese matrimonio, perdón, porque Waltrip había abandonado a sus hijos y su esposa con la finalidad de divorciarse y casarse con Catherine. Y todos pensaron que era un gran error. Ese fue, desde luego, mirándolo desde ahora, desde el punto de vista de la historia, el mayor de los errores que cometió esta mujer. Nadie nunca pudo explicar por qué estuvo dispuesta a casarse con alguien que ya tenía una reputación de mal marido. Cuando se supo del matrimonio con un divorciado, comenzaron a cerrarse las puertas al ministerio. Y 6 años después, Catherine decidió dejar a su marido y consiguió el divorcio. Esas dos circunstancias de su vida la marcaron durante todo su ministerio y mancharon su reputación. En cierto modo nos hace ver de que aún los mayores entre nosotros, en cierto modo tenemos pies de barro también, tenemos algunas cosas que no cuadran muy bien. Pero ella siguió predicando sin grandes resultados hasta que en el año 1947 decidió predicar una serie de sermones que tenían que ver con el Espíritu Santo. Y cuando predicó la primera noche, una mujer que estaba en una de las primeras filas de la iglesia, que tenía un tumor, recibió sanidad mientras estaba escuchando la predicación de la palabra. Unos días después, un hombre fue sano. Y ese fue el principio de este gran ministerio de sanidad. Su personalidad, su manera sencilla de predicar el Evangelio, hacía que la gente se sintiera relajada y se sintiera querida por ella. Siempre elegantemente vestida para los cultos, ella quería proyectar una imagen de alguien profesional, no de alguien casual. Y cada vez que se presentaba en la plataforma, se podía sentir el entusiasmo y la alegría de esta mujer. Una de las características de su ministerio era que ella exigía silencio durante la reunión. No quería ni aplausos, ni gritos, ninguna distracción, al punto de pedir que alguien que esté haciendo algún ruido o que sea distracción, como algún niño corriendo, distrayendo, sea echado de la sala, porque no permitía ninguna distracción. Y yo veo que lo mismo fue repetido con otros grandes predicadores, como es el caso de Benny Hinn, que bien conocemos aquí en Chile. Una de las manifestaciones en sus reuniones era que la gente caía bajo el espíritu. Esa fue una de las primeras veces que sucedió en forma tan voluminosa, donde muchos caían bajo el espíritu. Y también esto trajo para ella mucha crítica de personas que no creían que tal era la expresión del Espíritu Santo en una persona. Ella siempre empezaba sus reuniones con música y cuando ella entraba y se ponía en la plataforma, ella dirigía a la congregación a entonar la canción Me ha tocado.
O tal vez usted la recuerde, recuerda este corito cuando lo cantábamos en las iglesias hace ya algún tiempo, ¿no? Dice, me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Y cantaban las estrofas que van con ese coro. Catherine enseñaba que el Espíritu Santo estaba al alcance de cualquier creyente, ya que era para todo aquel que lo buscara. Es imposible contar la cantidad de personas que recibieron sanidad en sus reuniones. Miles y miles de personas recibieron sanidad y miles de ellos fueron comprobados médicamente, o sea, a través de un doctor, a través de pruebas, de rayos X, de radiografías, de lo que fuere. En algunos casos hicieron seguimientos a personas que habían recibido sanidad y 15 años después seguían sanas, así que ya dejaron de hacer el seguimiento. Catherine decía que el Espíritu Santo era su compañero y muchos de sus sermones eran enseñanzas en cómo conocer mejor al Espíritu Santo, cómo orar en el Espíritu Santo, cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, cómo permanecer en el Espíritu. Cientos de miles de personas fueron sanadas simplemente mientras estaban sentadas tranquilamente en medio de la gente sin ninguna demostración extraordinaria. Muchas veces ni siquiera sucedía mientras ella estaba predicando su sermón. Hubieron casos en que no se había cantado ni una canción todavía, no había empezado en sí la reunión y la gente ya estaba entregando su vida a Jesús y muchos eran bautizados en el Espíritu Santo. En otras ocasiones, la gloria era tal que solo provocaba adorar por horas y horas y horas, mientras cosas maravillosas sucedían. En una oportunidad, la reunión había sido convocada para las 11 de la mañana, pero ya eran las 4 de la madrugada y las autoridades estaban buscando a los organizadores porque ya habían 18,000 personas fuera del edificio tratando de entrar en el edificio y el culto no iba a empezar hasta las 11 de la mañana. Su ministerio duró más de 50 años y fue de gran influencia en otros predicadores como el ya mencionado Benny Hinn, Julio Iglesias Ruibal y tantos otros, quienes han sido de gran bendición donde quiera que fueren. Julio César Ruibal tuvo el mayor avivamiento de la historia de su nación natal, de Bolivia. He tenido el privilegio de conocer personalmente a cada uno de estos tres. En el caso de Catherine, fue en el año 1970, cuando ella vino a Dallas para una serie de reuniones. En ese tiempo yo era estudiante de la universidad y cuando supe que ella iba a predicar esa noche, yo fui a la reunión y había una gran multitud de personas que intentaban entrar en el auditorio. De alguna manera pude entrar y pude experimentar algo que hasta ese momento yo nunca había visto. Estaba sentado cerca de una familia que tenía dos niños pequeños. El mayor de ellos habrá tenido tal vez 3, a lo más 4 años. Y él tenía una pierna que estaba doblada, como si se hubiera roto, hubiera una fractura y el pie estaba encogido hacia adentro en una forma grotesca. Y eso me llamó mucho la atención porque lo podía ver claramente, estaba a pocos metros de distancia. Y después de esperar un largo momento, empezaron las alabanzas. Todos cantamos, todos alabamos, y luego entró Dino Karsonakis, quien en ese tiempo era el pianista que acompañaba a Catherine en todas las cruzadas. Y en un momento dado, el coro entonó el fabuloso himno Cuán grande es Él. Y ese fue el momento en que ella entró en la plataforma, elegante, llena de energía, muy cordial. Habló por unos momentos con la congregación y luego empezó a predicar. Y yo recuerdo muy bien ese sermón. Estaba basado en el versículo 27 de Génesis 45, que fue cuando los hijos de Jacob le contaron que José, el hijo de Jacob, estaba vivo y estaba en Egipto y que quería que él viniera a vivir con él. Jacob no estaba muy seguro de que le estaban diciendo la verdad. Sus hijos ya le habían mentido antes. Y no creyó hasta que vio los carros que José había enviado para trasladarlo a Gosén.
Nunca olvidaré ese sermón. Nunca lo terminó, porque mientras ella estaba predicando, repentinamente alguien gritó, ¡soy sano! Yo instintivamente miré hacia mi izquierda, a ese niño con la pierna doblada, y ante mi gran asombro vi cómo esa pierna comenzó a cambiar y a enderezarse hasta quedar bien. La mamá saltó de alegría y comenzó a gritar también. Y pronto gente daba testimonio de sanidad en distintos lugares del auditorio. Kathleen empezó a orar por los pastores. En esa ocasión habían curas y monjas también en la plataforma y todos ellos, sin excepción alguna, cayeron bajo la presencia del Espíritu Santo. En realidad fue como si un remolino haya pasado por ese auditorio. Una cuestión que el tiempo se paró, no sé cuántas horas estuvimos allí y cosas comenzaron a suceder una tras otra. Yo traté de levantarme y cuando ya todo había terminado para salir y a duras penas podía mantener mi equilibrio y tuve que volverme a sentar y estar allí hasta que la presencia de Dios, que era como un manto pesado que me arropaba, me impedía cualquier movimiento. Finalmente tuve la fuerza suficiente para levantarme y volver a la universidad. Ese sentimiento de la presencia de Dios lo tuve conmigo durante varios días. Quise volver la siguiente noche, pero cuando llegué estaba lleno a rebosar 6 horas antes del culto. Tanto es así que cuando Catherine quiso llegar para predicar, no la dejaban entrar hasta que alguien la identificó y finalmente pudo entrar en el edificio. Ella llenaba cualquier estadio, cualquier auditorio donde se anunciara su presencia. Obviamente habían aquellos que la criticaban, pero con su humildad y con las evidencias de su ministerio, pronto esas críticas tuvieron que desaparecer. Se defendía de aquellos que la criticaban por ser mujer predicando, diciendo que eso no era algo que ella había escogido, sino que ella fue escogida para predicar. Recuerdo bien una oración, yo la escuché decir lo siguiente: Padre, si tú puedes usar nada para hacer grandes cosas, úsame a mí, yo soy nada. Una de las aristas de su ministerio fue un congreso evangelístico en Jerusalén. En esa ocasión mi papá fue invitado por ella para ser uno de los panelistas que hablaban acerca de evangelización y plantación de iglesias. Muchos libros fueron escritos acerca de esta mujer y muchos libros fueron escritos por esta mujer. Tal vez algunos de los más conocidos en español es Yo creo en milagros, El toque del maestro, Nada es imposible para Dios y otros libros más. A mí me encantan sus dichos. Dijo, Dios no pide que seamos vasos de oro ni vasos de plata. Lo que pide es que seamos vasos disponibles. En cierta ocasión ella dijo, vivir con fe y coraje es algo que la vida requiere de nosotros. Nunca, absolutamente nunca se rinda. No se rinda, no importa lo que esté sucediendo. Siga luchando y les prometo que desde lo más profundo de mi corazón, que Dios los ha de ayudar. Una vez la oí decir, Dios no remienda una vida, ni siquiera la repara. Él nos da una nueva vida mediante el nuevo nacimiento. Y ella decía constantemente, no se puede dar más de lo que uno ha experimentado. Cuando le preguntaban cómo lo hacía, ella decía eso, no puedo dar más de lo que yo experimenté. Ella murió a los 67 años de edad con una complicación cardíaca. Y siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que ha orado por tantas personas y han recibido tanta sanidad, repentinamente mueren en una forma así, tan normal, digamos? Uno piensa que tal vez debieran de tener una vida eterna aquí en la tierra, tal vez 100 años, 120 años. Pero esto nos recuerda de que todos nosotros somos humanos y el humano tiene un ciclo de vida. Hay un momento en que tenemos que entregar nuestro espíritu al Señor. Ha impactado a muchos. Miles de personas hasta el día de hoy siguen con este impacto de este ministerio
de esta mujer extraordinaria. Y en esta tarde yo quiero orar. Quiero decirle, Padre, yo te doy gracias por mujeres como Catherine Kuhlman, con un mensaje sencillo pero poderoso, que a pesar de las críticas, a pesar de todos los problemas que habían, ella pudo superarlos, sabiendo a quién se debía ella, quién la había llamado, qué es lo que tenía que hacer, y por eso siguió adelante. Danos a nosotros también ese mismo valor para poder predicar el evangelio, a pesar de lo que digan los demás, en contra de la opinión de otras personas, y que lo podamos hacer para engrandar tu reino aquí en la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús, y a ti damos honra y gloria en esta tarde. Amén. Una vez más, el Señor les bendiga ricamente, y si así lo dispone, nos veremos otra vez mañana. Dios les bendiga.